Hola amigos. Acer y Tark hablan. Cuenta cómo Tark Abdo convenció a su hermano. Tark acude al hermano de Abdo. Él dice, quiero que le hagas creer a Baran que su bebé está muerto. Te daré dinero por esto. Cuando hayas terminado, te irás de aquí. Dylan pregunta por qué vino la mujer. Baran dice que queríamos saber si conoce alguno de los nombres del archivo. Pregunta si Dylan lo conoce. Baran responde que no. Dylan explica su entusiasmo. Cuando Baran ve que está haciendo planes para la habitación, no puede decir nada. Nar pintó en su habitación. Luego la llevó a la habitación de Miran. Cuando Dylan lo ve, lo llama. Me pregunta, ¿puedo cuidar de Nar? Nar responde que aún no está terminado. Simplemente entra y hazlo hasta que se acabe. Dice que no se lo dirá a nadie. Habla con Baran Akif. Akif dice que es demasiado pronto para estar triste. Baran dice que tienes razón. Y añade, hagamos lo que sea necesario. Akif sale de casa pidiendo permiso. Dice que lo sentimos mucho por Tark Baran. Baran dice que todavía estamos investigando. Tark dice, tengo conocidos en el cementerio del orfanato, podemos encargarnos de los trámites inmediatamente si lo desea. Baran responde, no te molestes. Tark y Acer hablan. Dice que puse a un hombre detrás de Tark Akif. Dice que estaré al tanto de cada uno de tus pasos. Baran recuerda lo que dijo la mujer. Dylan se acerca a él. Toma lápiz y papel. Dice que quiere dárselo a Nar. Nar quiere comprar un pastelito de la cocina. Pero Zeida lo atrapa. Él toma el pastelito de su mano. Dice que no se puede comer sin permiso. Nar pide permiso. Pero Zeida dice que no. Envía a Nar fuera de la cocina. Compra un pastelito y se emborracha. Mientras Dylan y Baran están en la habitación de Miran, miran la foto de Nar. Nar dice que no estaba terminado. Baran y Dylan muestran los vestidos navideños de Miran. Nar Bairam dice, ¿qué es? Dylan dice que los padres compran ropa nueva para sus hijos durante las vacaciones. Berfin va de compras. Sin embargo, choca con la tía de Akif en el camino. Se le cae la cartera. Va tras la tía Berfin. Todavía lo invita a pasar. Mientras estaban juntos, la tía de Akif cortaba telas. Berfin advierte. Dice que no es fácil encontrar a alguien que sepa coser bien. Baran piensa en Miran en las escaleras. No puede contener las lágrimas. Nar se acerca a él. Dicen que los hombres no lloran. Baran se sorprende. Nar dice que llorar es debilidad. Tark llega a Nar. Se lo quita a Baran y se dirige a la camelia. Él pregunta, ¿de qué hablaste con Baran? Nar dice que está llorando. Hay una expresión extraña en sus ojos. Parece triste y no. Es como si hubieras hecho voto de silencio. Hay algo que no sé. Baran, si estás hablando de lo que pasó hoy. Dice, creo que me impresionó lo que pasó en la habitación de Miran. Dylan demuestra que no cree. En fin, dicen que nuestro dolor y nuestra alegría son los mismos. Dice que Nar tiene talento. Está la familia Baran. Dice que no estaría bien que interfiriéramos. Berfin pasa un buen rato con la tía de Akif, la señora Ayan. La señora Ayan le ofrece un trabajo a Berfin. Pero Berfin no acepta. Dice que me levantaré. Mientras Berfin sale de casa, Akif regresa. Pero no se encuentran. Le sucede a la tumba de Baran Frat. Piensa que Zebair es la causa de su muerte. Nadie es consciente del desastre provocado por Hassan. Baran dice que está empezando a perder la esperanza ante la tumba de Frat. Pero tengo que ser fuerte, añade. Akif llama a Baran. Confirma que hay un registro de un niño en el cementerio de los pobres. Dice que tiene edad suficiente. Baran dice que actuemos para abrir la tumba. Entonces Akif dice que es demasiado pronto para desesperarse. Dylan va a la cocina. Cuando ve los pasteles sobre la mesa, piensa en Nar. Luego piensa en las palabras de Baran. No nos involucremos. De lo contrario, afirma, Nar se encontrará en una situación difícil.
Sin embargo, Dylan dice que no existe la pastelería. Toma un plato y se dirige a Nar. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.